quiero agradecer ante todo a la doctora Graciela por estar aquí, permitirnos tener este contacto en nuestro estado de Zacatecas. Bienvenida, doctora. También agradezco a la doctora Rita Cuello por estar con nosotros. De igual manera al doctor Raúl Estrada, al doctor Carlos de la Torre y también a la doctora María de la Luz. Deseo expresar mi reconocimiento a todos ustedes que hayan tenido la voluntad de acompañarnos en este evento que tiene que ver dentro del marco de la celebración del Día del Niño y de la Madre. La fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional deliberó sobre lo que podríamos realizar con este motivo a estas fechas significativas para la sociedad mexicana y que representan la síntesis de nuestro ser y nuestra identidad, que marcan nuestras prioridades del quehacer público. Junto con la doctora María de la Luz Domínguez Campos, secretaria técnica del Observatorio de Mortalidad Materna en México, en Zacatecas, los convocamos a esta conferencia magistral Mortalidad Materna en México, que será sustentada por la doctora María Graciela Reyermú, secretaria técnica del Observatorio de Mortalidad Materna en México, a quien nuevamente le damos la más cordial bienvenida y a quien le agradecemos su esfuerzo que realiza para estar con los zacatecanos este día. Sabemos de su trayectoria y su preparación en la materia y esperamos nos brinde sus conocimientos que nos servirán para impulsar un punto de acuerdo para que las autoridades del sector salud y de la sociedad toda emprendamos una campaña preventiva, prevenir el embarazo en adolescentes, prevenir la mortalidad materna infantil y prevenir la desnutrición a partir de la leche materna, por el bien de las madres y los niños de Zacatecas. Sean ustedes entonces todos bienvenidos y dispongamos a escuchar a la doctora María Graciela Reyermú. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Soy Miguel, secretaria técnica del Observatorio de Mortalidad Materna en Zacatecas, y a los miembros del presidente. El Observatorio de Mortalidad Materna en México surge en el 2010 con la intención de impulsar acelerar el avance de la disminución de la mortalidad materna en México. Si ustedes se recuerdan, en 2010 tuvimos la epidemia de influenza y esto incrementó enormemente la mortalidad materna en el país. Es así que, Naciones Unidas, la Secretaría de Salud y sobre todo la sociedad civil estábamos como interesados en hacer una alianza intersectorial, interinstitucional, federal, estatal, para movilizar a los actores estratégicos e impulsar acciones específicas o fortalecer las políticas que ya estaban echadas a andar pero que no estaban dando los resultados que esperábamos, ¿no? Entonces, ese es el objetivo del Observatorio de Mortalidad Materna, ¿no? Muy concreto, es disminuir el objetivo, cumplir la meta del objetivo de desarrollo número 5. La siguiente. ¿Cuáles son como los antecedentes? El primer antecedente es el Comité Promotor por una Maternidad Segura en México, que surge en 1993 con este mismo fin, ¿sí? Disminuir mortalidad materna, y que sobre todo fue la primera experiencia multisectorial y multiinstitucional en donde se dieron cita gobierno y sociedad civil para, por lo menos, si no andan juntos, escucharse de cuáles eran las necesidades de la sociedad civil, las necesidades de las mujeres y cuáles eran las políticas públicas encaminadas para este fin, ¿no? Entonces, en 1993 surge este comité que ya tiene prácticamente 20 y tantos años de su funcionamiento. Y en el 2008 se empezaron a realizar unas reuniones técnicas en aquellos estados con los mayores problemas, que no es el caso de Zacatecas. O sea, Zacatecas tiene otros problemas, como disminuir embarazos en adolescentes, fomentar la lactancia materna, ¿no? Pero no es, la mortalidad materna no es
Zacatecas no es un problema nacional como lo son los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chihuahua, Distrito Federal y México, que se llevan prácticamente un gran porcentaje de muertes maternas. Bueno, entonces en 2008 se empezaron a hacer reuniones técnicas entre sociedad civil y servicios estatales de salud y se empezaron a tomar acuerdos para hacer seguimiento y monitoreo de políticas públicas por parte de la sociedad civil. Yo creo que este fue un avance importante en la participación ciudadana para incidir en la política pública, para tener otra visión fresca y una interlocución con los tomadores de decisión. Y el comité en 2008 también tenía como objetivo hacer un observatorio de mortalidad materna. La siguiente. En el caso de la federación, tenían la presión. O sea, mujeres, les había comentado que algo que podía hacer el gobierno del presidente Calderón era disminuir mortalidad materna, que eso era un punto que podía tener esto. Y a mediados ya del sexenio, toma la bandera la federación como un punto importante y dentro de sus estrategias se hace un acuerdo para empezar a impulsar observatorios. Y la Secretaría de Salud, junto con INMujeres, pide su ayuda al sistema de Naciones Unidas. Entonces, por un lado, la sociedad civil teníamos el interés de crear observatorios ciudadanos y por otro lado hay una confluencia entre los intereses de la federación también para crear estos observatorios. Es así que el sistema de Naciones Unidas, con UNFPA, la CEPAL, UNICEF y OPS y PNUD, hacen grupos de trabajo y es como se forma el Observatorio de Mortalidad Materna en México. O sea, este grupo de trabajo hace un proyecto, hace los lineamientos, el funcionamiento, y yo como secretaria del Comité Promotor por la Maternidad Segura soy invitada para contribuir, ¿no? Entonces esto me interesaba que ustedes tuvieran una idea de cómo surge este observatorio. La siguiente. ¿Qué es lo que ha permitido la participación de la sociedad civil y la academia? Bueno, se han dado algunos elementos importantes en lo que serían las modificaciones a la Constitución y a las leyes para posibilitar la rendición de cuentas y la transparencia. O sea, no podemos negar, por ejemplo, que el IFAI o los Infomex, los sistemas de acceso a la información, han sido un elemento fundamental para dar seguimiento a la política pública. Pero también que ahora, cada vez más, estamos teniendo programas que tienen claramente sus objetivos, que deben de tener claramente cuáles son los responsables de la ejecución y los procesos implicados en la ejecución. Si nosotros tenemos este tipo de programas, entonces para la sociedad civil es muchísimo más fácil dar seguimientos a la política pública. Cuando no tenemos muy claros los objetivos, no sabemos quién es el responsable, entonces, y los procesos, pues va a ser difícil dar seguimiento a esas políticas públicas. Por eso el observatorio se ha interesado en dar seguimiento a políticas públicas que están posibilitando el acceso universal, es decir, que una mujer que tiene una urgencia obstétrica pueda llegar, yo lo estoy tapando aquí, que una mujer que tiene una urgencia obstétrica pueda llegar a cualquier hospital y que la puedan atender. O sea, ese sería la meta más importante que tiene el observatorio, la universalización del servicio. O sea, que las instituciones estén en posibilidades de ofrecer lo mejor de ellas a las mujeres que tienen complicaciones. Y otras políticas que nos parecen fundamentales son aquellas que por su estructura permiten la rendición de cuentas y la transparencia y por tanto la participación ciudadana, ¿no? Entonces, estas modificaciones en la Constitución han hecho posible esta participación ciudadana. Y algo que ha sido fundamental es la modificación del artículo 1 constitucional, porque puede llevar a la mortalidad materna como un problema de derechos humanos, ¿sí?
y además porque tiene carácter vinculatorio con otras conferencias que se firman a nivel internacional. Entonces, nos da, o sea, tenemos en el país un marco jurídico que permite esta participación ciudadana, que establece las maneras de interlocución entre gobierno y sociedad civil. La siguiente. ¿Cuáles serían los espacios institucionalizados? O sea, también hemos construido a lo largo de muchos años estos espacios institucionalizados que permiten esta interlocución. Bueno, yo creo, unos son el IFAI. No podemos negar que el IFAI es un logro en México. O sea, yo creo que somos pioneros de esta iniciativa en Latinoamérica, ¿no? Y que además también el país y algunos estados se han involucrado en las nuevas tecnologías y permiten el acceso a la información de manera más rápida, más sencilla y más confiable. Las otras instancias, estos espacios institucionalizados son, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las Comisiones Estatales de Derechos Humanos. Y estas son fundamentales en el caso de mortalidad materna, visto desde la perspectiva de derechos humanos. Es un problema de Estado, no es un problema entre particulares, como sería el caso de la CONAMED, que en realidad concilia intereses entre la víctima y los médicos. Aquí no. En el caso de la CNDH y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, hay todas las medidas, no solamente de justiciabilidad y de exigibilidad, sino de reparación de daño y de asegurar la no repetición. Esto al personal de salud, o sea, porque yo soy médica también, nos crea un escenario en donde posiblemente se pueden modificar problemas estructurales. O sea, me parece que estas instancias son mucho más efectivas que la CONAMED, que pone el problema entre particulares y no entre instituciones, y en este caso una víctima cuando el caso no amerite, cuando es así. También hay instancias internacionales para la defensa de los derechos humanos, y el primero constitucional permite ciertas acciones vinculatorias, por ejemplo en la CEDAW. Bueno, y las instancias judiciales que se siempre han estado, los ministerios públicos, ¿no? La siguiente. Bueno, ahora ya después de este marco, donde partimos la gente del observatorio, de esta participación entre sociedad, instancias internacionales, UNFPA, OPS, dan acompañamiento al observatorio, dan asesoría técnica, y gobiernos estatales, gobiernos federales, actores estratégicos que movilizan la voluntad política y que trabajan en las propias instituciones de salud. Me interesa que a todos nos quede claro qué es la mortalidad materna, ¿no? OPS la define de esta manera, ¿no? Es la defunción de cualquier mujer desde el embarazo, el parto y 42 días después del parto, por causas directamente relacionadas, quiere decir, por ejemplo, una infección, una sepsis, producto del embarazo, una hemorragia, producto del embarazo, un aborto, una enfermedad que se llama hipertensión arterial o toxemia o eclampsia, ahora se llama eclampsia, hipertensión severa, pero algunos lo habrán oído como toxemia del embarazo, ¿sí? Y algo que también se denomina aborto obstruido, parto obstruido, que es cuando el productor no puede, hay una incompetencia de la cadera, no puede salir, ¿no? Esas son causas directas, pero tenemos otras causas indirectas, serían todas aquellas cuando una mujer está enferma, por ejemplo, la diabetes. La diabetes pone en mayor riesgo a una mujer. El cáncer, si yo tengo cáncer en el embarazo, mi situación va a ser más vulnerable. Entonces, a todas esas muertes se les llama indirectas. Las directas se consideran prevenibles. O sea, los estados que tienen más causas de muertes directas se consideran que tienen causas de muerte prevenibles. Y los indirectos son más complicados porque podemos tener una cardiópata que será difícil
podamos resolver adecuadamente ese embarazo, si tiene nexo inicial vitral, ¿no? Entonces, hay una gran diferencia en un país si hay muertes directas y muertes indirectas. ¿Ahora por qué? Ustedes me dirán, a ver, si se mueren 85,000 mexicanos de diabetes, ¿por qué nos preocupamos por la muerte materna que apenas llegan a 1,000? ¿No? Esa es como la pregunta, ¿pero por qué? Si tenemos 25,000 homicidios, 25,000 accidentes y solamente 1,000 muertes maternas en el país, o menos de 1,000 muertes maternas. Bueno, la situación es muy fácil. La muerte materna es un indicador de desigualdad en un país o de desigualdad entre países. A nivel mundial tenemos muertes maternas de 10 muertes maternas y 100,000 nacidos vivos, en relación con África, que tiene 1,000. Entonces, ¿qué nos dice ese indicador? Nos dice que hay inequidad en acceso a servicios, que no se están resolviendo los problemas prevenibles de las causas de muerte. Entonces, por eso es importante. Entonces, la prevenibilidad, el hecho que tengamos tecnología y recursos que pueden resolver la mayor parte de estas muertes. Por eso es importante el indicador de mortalidad materna. Si nosotros resolvemos este indicador, si disminuimos las brechas y la inequidad, vamos a mejorar otros indicadores, ¿no? De acceso, de calidad de servicio. Aquí hay otras muertes maternas que no se contabilizan. O sea, ocurren, son muy importantes, pero no las cuentan para la razón de mortalidad materna. ¿Cuáles serían? Las que ocurren después de 42 días. O sea, en 2012, y hablo de 2012 porque son las cifras oficiales. O sea, ahorita el observatorio en su página web, ustedes pueden ver las muertes maternas que semana a semana están notificadas a epidemiología. Entonces podemos ir siguiendo cada estado cuántas notificó, pero eso no quiere decir que sean las muertes que han ocurrido, sino las que han notificado. Luego entonces, hasta el 2012, es la última cifra oficial, validada por INEGI y validada por la Secretaría de Salud. Después de que hacen una búsqueda intencionada, de que ven si esta muerte que parece más bien materna lo es, por ejemplo, una mujer que muere de infarto al miocardio a los 20 años, ¿no? Pues van, buscan y ven si realmente es una muerte materna. Entonces, por eso utilizo cifras del 2012, porque son las válidas. Entonces, todas las muertes que ocurren después de 42 días, por ejemplo, las mujeres que tienen toxemia del embarazo muchas veces tienen problemas de hemorragias cerebrales y quedan prácticamente descerebradas. Entonces, pueden durar muchos años, o un mes, 2 meses. Estas ya no entran en la contabilidad. Esas muertes en total fueron 1,073 en 2012. Solamente se contabilizaron 963. Las otras son tardías o son producidas por coriocarcinoma, que es un cáncer que ocurre posteriormente a un embarazo, pero no hay un embarazo como tal. Las muertes, los suicidios, los homicidios, los accidentes, los envenenamientos, aunque sean embarazadas, no son muertes maternas. No entran dentro de la contabilidad. ¿La siguiente? Ya, la siguiente. Entonces, aquí les expliqué qué medimos. Ahora, tomando en cuenta entonces que esta mortalidad materna me habla de las brechas, me habla de las inequidades, no todos los mexicanos ni las mexicanas somos iguales. No todos tenemos el mismo acceso a servicios de salud, la misma posibilidad de atención. Entonces, nosotros como país, si vemos los indicadores mundiales, ahorita los objetivos post-15, los objetivos de desarrollo del milenio post-15, están pensando que una razón de muerte materna más baja que 100 es adecuada.
nuestro país tiene 42, entonces nosotros podemos decir, ya cumplimos nosotros todos, ¿no? Aunque nosotros nos propusimos 22, pero como muchos países no han llegado, entonces bueno, una menor de 100 es suficientemente buena para disminuir las brechas entre países. Sin embargo, nosotros lo que tenemos que ver es cuáles son las mujeres que están en mayor riesgo, que son más vulnerables, porque como vamos a ver ahorita, seguimos teniendo brechas importantes que nos puede guiar la política pública. Entonces, por ubicación geográfica, por rezago social, por condiciones étnicas, o sea, las mujeres indígenas siguen siendo vulnerables, y muertes maternas evitables en exceso. ¿Qué es esto de muertes maternas evitables en exceso? Hablamos de las directas, ¿no? Estas de hemorragia, sepsis, aborto, preeclampsia, estas son las directas. Bueno, pero resulta que hay estados en el país, Colima, que no tienen muertes evitables. No tienen muertes, bueno, en algunos años no tienen muertes, pero no tienen muertes evitables. ¿Por qué no los otros estados somos como Colima? Si nosotros tenemos más muertes evitables, entonces a eso le llamamos muertes evitables en exceso, porque tenemos un estándar de oro, que en este caso sería Colima y Nuevo León, ¿sí? Que tienen pocas muertes evitables, y entonces nosotros como estándar nos queremos parecer a ellos. Entonces estas muertes evitables son las que se llaman muertes evitables en exceso, y también se pueden estimar por estados, por entidad federal. La siguiente. Aquí voy a hablar un poco de las brechas. En 2011, algunos los tengo en 2011 porque no los he actualizado con las cifras de 2012. Algunos les voy a dar cifras más cercanas. 2011, por ejemplo, la brecha entre municipios de más de 2.500 y menos de 2.500 no era tan grande, ¿se fijan? O sea, este es 40 y este es como casi 50. En 2010 era del doble. Esta tendencia tenemos que verla año con año. Si realmente la brecha entre rural y urbano se está cortando o no. La siguiente. Estos hablantes de lengua indígena, si se fijan ahí, la brecha es enorme. En los municipios hablantes de lengua indígena tenemos una razón de muerte materna de 198 frente a una de 60 en donde existen menos del 5% de hablantes de lengua indígena. Entonces nos está diciendo que la brecha entre nuestros pares indígenas es enorme, ¿no? Que ahí la política pública tiene que apuntar a esta población, que es muy caro apuntar a esta población, porque generalmente está dispersa, está en lugares apartados, es caro, pero tenemos que apuntar en esa dirección. La siguiente.